Hoy vamos a continuar donde habíamos dejado con un ejemplo, un tren de pulsos rectangulares. Recuerden que estamos trabajando con esto que era que trabajamos, ¿cómo se llamaba? Cuando calculábamos el CN, series complejas de Fourier, ¿no? Series complejas de Fourier. Acá tenemos un tiempo t, ¿verdad? Donde analizamos un punto en particular en eso que va de menos p sobre 2 a p sobre 2 y va a valer a. Fíjense que la definición de mi función es vale a, el número que sea, para todo t, no importa, voy a tomar valor absoluto de t, porque cuando trabajamos con complejos tomamos negativos y positivos, va a valer a cuando sea p sea menor a un medio, o sea que esté comprendido entre este p y este p, y 0 para cuando el p sea mayor a p sobre 2, ¿no? De t, acá. Vamos a calcular el Cn, recordemos que el Cn es 1 sobre t. ¿Qué era t? ¿Se acuerdan que era t, Flores, Brian, Ángel? Hola. Sí, te escucho. ¿Qué era t? Hola. Sí, te escucho. El periodo, El periodo. ¿Y por qué poníamos 1 sobre t? ¿Qué porque era sacamos? frecuencia elemental, creo. No, es lo que dura ese pulso antes para que se vuelva a repetir la frecuencia. Es el tiempo que dura esa parte de la frecuencia. Como nosotros decimos que, que la frecuencia nuestra es en un segundo, si de 1 sobre t, para saber cuántas veces entra, cuánto dura ese periodo. ¿Lo entienden el concepto? Es importante que fijen esos conceptos, más que aprenderse a sacar todas las formularios matemáticos. Yo tengo una frecuencia determinada, pongámosle que esta ocurre 3 veces en un segundo, ¿verdad? Es 3 hercios en un segundo. Pero se repite en un determinado tiempo t. Si yo digo que en un segundo 1 dividido en t, yo lo que obtengo es cuánto dura este espacio acá. ¿Lo entienden? Ah, sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, Sí. bien. Lo que yo voy a integrar ahora acá, para poder obtener mi Cn, es desde menos un medio de t sobre 2, o sea, esta parte, a t sobre 2, toda esta parte. De la función de t por el número complejo que ya habíamos visto, delta de t. Como yo puedo reemplazar a la función, que sé que vale a, comprendida en este punto y este punto, reemplazo el a, que es mi función, por el número complejo. ¿Por qué tomábamos el número complejo? Era para poder tomar los números negativos y los números positivos. Por eso usamos el complejo, ¿verdad? Delta del t. Resolvemos la integral y me queda que esto va a ser igual a sobre, esto pasa abajo y multiplicado por esto, este menos este negativo y este positivo. Esa es la resolución de la integral, ¿no? Empiezo a poder sacar los factores comunes, empezar a definir todas las situaciones que yo tengo. Y recuerden que el seno de NW0P dividido en 2 era igual a 1 sobre 2i, el número imaginario, multiplicado por esto. Sigo resolviendo mi integral para obtener mi Cn y llego a esta solución. Fíjense, esto como es seno de algo sobre un argumento sobre el mismo argumento. Eso se llama sin de x. Matemáticamente hablando, ¿no? Seno de x. O sin. No es seno de x, es sin de x. Esto es una n. Ya vamos a ver qué significa. Bueno, acá está escrito sin de x. Si yo tengo que x me vale eso, yo lo reemplazo a mi x y tengo el sin de x acá. Y yo sé que matemáticamente el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. O sea, cuando mi x tiende a 0 es igual a 1. Entonces mi sin de x va a ser igual a esto. Recuerden que
pi iba a ser igual a NW0 de P sobre 2, porque estoy sacando los valores, ¿verdad? De acuerdo cuando hacíamos todo el angular, que era 2pi, pi sobre 2, pi, 2pi sobre 3. Teníamos todos esos valores. Tengo que mi n va a ser igual a la frecuencia sobre P. Eso quiere decir que si yo tengo esta función con un valor A determinado y vale 1, mi función va a ser continua y voy a tener un corte en cada uno de pi, 2pi, 3pi, 4pi, cuando resuelvo todo mi Cn. Este C1, C2, C3. O sea, mi función se va a hacer 0 en cada uno de esos y va a ir cambiando entre negativo y positivo. ¿Se entiende hasta acá? César, Oscar Oliva. Listo. Aguanten un segundito. Lo voy siguiendo. Sí, profe, se entiende, se entiende. Un segundito, por favor. Gracias, ya estoy de vuelta. Ahora vamos a analizar el tren de pulsos rectangulares, pero cuando tengo esta discontinuidad, ¿ven? Que no es continua la función, sino es continua por saltos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Ahí no hay continuidad en esos puntos. Y este es mi ancho del pulso. Ya vamos a ver que vamos a llamar tau después. Ya sé que mi Cn para la función cuadrada es el ancho del pulso sobre el t, sobre el seno de nw0p de 2, nw0p sobre 2. Para p igual a 1 y t igual a 2, o sea, tengo un periodo de 2 y mi pulso vale 1, me queda un medio del seno de 2pi sobre 2 menos npi sobre 2, cuando reemplazo las funciones acá. Y obtengo mi C0, mi C1, mi C2, mi C3. Y usted ya no es continuo acá, porque tengo el salto este, pero en mi dominio de la frecuencia, mi C0, mi C1, el C2, fíjense que el C2 vale 0, C3 vale menos un medio, el C4 vale 0 y así va a ir cambiando los puntos. Tienden a 0 en el infinito, ¿no? O sea, toda la energía se concentra acá, que es el pulso. Ahora vamos a dar un P igual a 1 también, la potencia de mi ancho, con un T igual a 2. Hago lo mismo y me fijo que mi C1 me va a dar 0,31, mi C2 0, mi C menos 10. Fíjense que se hace un poquito más chiquitito. Ahora voy a tomar mi P1 y T igual a 5. Y fíjense que recién el C que me pasa por 0 es el C5. El 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto quiere decir que tengo más energía acá todavía. Cada uno de mis C, ¿qué era cada uno de mis C que estoy calculando? A ver si me pueden... Gustavo Pedro. Gustavo Pedro, ¿me escucha? Lorca Nicolás Leonel, ¿me escucha? ¿Me escucha, Sí, Ale? profesor. Sí, sí, ¿se me escucha? ¿Qué son cada uno de esos C que estoy calculando ahí? ¿Me escucha? Sí, perfecto, te escucho perfecto. ¿Serían los armónicos? Exactamente, muy bien. Cada uno de esos C son mis armónicos. Esos armónicos hacen que pueda existir esos pulsos. Esos pulsos existen gracias a esos armónicos que tengo acá. Acá estoy en el dominio de la frecuencia. Y vamos a ver que para nosotros en comunicaciones, saber bien las frecuencias
nos sirven para poder dividir todos esos armónicos y ver qué es voz, qué es dato, qué es televisión, qué es canal 2, qué es canal 8, qué es canal 14 en cada una de las transmisiones en un mismo cable, con una misma señal. ¿Me van entendiendo dónde queremos llegar ahora? Martín, Sí, Gastón, sí, Martín, profesor. Sí, profe. se entiende, ¿no? A dónde queremos llegar y por qué lo vamos viendo. Veamos ahora P igual a 1, T igual a 10. Ustedes fíjense en que tengo más armónicos. Recién acá se me hace el 0. Lo mismo ocurre con el 20, tengo más armónicos. Esto quiere decir que mientras mi T tiende a infinito, esto se vuelve todo lleno. ¿Está? Mientras más armónico tenga, toda la función va a estar concentrada acá, toda mi energía, en esas frecuencias. Veamos cuando una T es constante. Se dispone una señal rectangular del periodo T, este es mi periodo, porque ahí después se repite otra vez la señal, ¿lo ven? Se vuelve a repetir. Cuyo ciclo de actividad, duty cycle, le llaman estado. Que este es el ciclo de actividad. ¿Por qué se llama ciclo de actividad? Porque es cuando tengo energía. Acá no tengo nada de energía y acá sí. Entonces, eso se llama el ciclo de actividad. Y tau, esto que está acá, es mi ancho del pulso. El espectro de esa señal se compone en rayas espectrales, de cuales simbolizan cada una de las armónicas, lo que hablábamos recién. Las mismas se encuentran ubicadas en la frecuencia de múltiplos de la armónica fundamental. 1 sobre T, ¿verdad? Se tiene así que las armónicas son 1 sobre T, 2 sobre T, 3 sobre T, porque son siempre, todas las armónicas, recuerden que eran, siempre venían derivadas de T, de mi frecuencia fundamental, entonces son múltiplos de ellas. Cuando hago el seno del sinc, ¿verdad? De X, que me devuelve esta función, me queda esto, y fíjense que el primer corte ocurre acá, después de 2T. Ahora, ¿qué pasa cuando mi pulso se hace más chiquitito? El corte se hace más largo, mucho más allá. Acá tengo mi frecuencia fundamental donde se hace mucho más largo, tengo más, cuando mi tau es más chiquitito tengo mucho más frecuencias en el medio. Y cuando tau tiende a 0, no tengo cortes en 0 y tengo una señal constante en mis frecuencias. Las amplitudes de las armónicas están dadas por las alturas de las rayas espectrales, estas rayas que están acá, y su valor corresponden a la función envolvente de una función sinc, que sea asemejada del coseno amortiguado. Esta es la del coseno amortiguado. ¿Por qué amortiguado? Porque acá es menos potencia que esta. ¿Ven? Acá es más ancho y acá es más, tiene menos amplitud. Entonces se llama coseno amortiguado, no mantiene la misma amplitud en ambos lados. Esta función se anula en los valores de 1 sobre tau, 2 sobre tau, 3 sobre tau, etc. Ustedes ven que tienen acá la amplitud tau, y acá en 1 sobre tau se hace 0. En 2 sobre tau se hace 0. En 1 sobre tau se hace 0 acá, pero acá al tau ser más chiquitito me entran más frecuencias, ¿no? Más armónicas. Cuando tau está de 0. Sí. ¿Por qué coseno amortiguado? Por favor, me explico. La función coseno tiene la misma amplitud arriba y abajo. ¿Lo ves? Bueno, parecido. A cambio acá tenés una amplitud más grande y acá una amplitud más chica. Y acá va a ser más chica y acá va a ser más chica. Por eso se llama amortiguado el coseno. Como que se va apagando, digamos. Claro, exactamente. Perfecto, gracias. Acá se lo ve en estos gráficos. ¿Lo ves cómo se va apagando acá? Listo, gracias, profe. ¿Qué conclusiones podemos tener de esto? Las armónicas tienen una frecuencia de múltiple de la fundamental 1 sobre T. Y si estas están X espaciadas, o sea, tienen el mismo espacio entre cada una de las frecuencias. Entonces, 1 sobre T, 2 sobre T, 3 sobre T, siempre son
Esta es la principal. Esta va a ser derivada de este, siempre va a ser la mitad, y este va a ser un tercio, y así sucesivamente. Siempre van a ser múltiplos de t, ¿no? La amplitud disminuye con el aumento del orden de las armónicas. Su valor está dado por la función sin. O sea, la amplitud, como decía recién, disminuye a medida que van cambiando los valores de la armónica. ¿Lo ven cómo va disminuyendo la amplitud? Esta es la amplitud. Esta es la amplitud. Si su primer cruce por cero se da en la frecuencia 1 sobre P. 1 sobre P. Esa frecuencia es igual, no sé cuál será, si 3, 4T, 5T, 6T, cuál es 1 sobre P. Recuerden que P es el ancho del pulso. Y 1 sobre P es la inversa del ancho del pulso. Tiene el mismo valor que el 5 sobre T, o 6 sobre T, o 7 sobre T. No sé cuál será, dependiendo cuál es el T que yo estoy utilizando, ¿no? Cuando las amplitudes se hacen negativas, significa que la armónica tiene un desfasaje de 180. Acá tengo un desfasaje de 180 en cada armónica. O sea, yo tendría que invertirlas. Esto ocurre matemáticamente, pero electrónicamente no puede ocurrir porque no tenemos frecuencias negativas. Si bien no existen armónicas para frecuencia negativa, este es un resultado meramente matemático, el cual no debe buscar significado conceptual o físico. El límite cuando t tiende a infinito en la función f de t deja de ser periódica para transformarse en un único pulso de duración p, esto que hablábamos recién. Y bueno, cuando tenemos un t muy grande, como le decía recién, fíjense que es casi prácticamente lleno. Hay un montón de software para graficar esto, que usted pone pt y solo hace el gráfico. Hay varios software para celulares. El GeoGebra es uno, por ahí un poquito más complejo de usar, hay otros más sencillos, donde ustedes ponen la serie Fourier, le calcula la AN, el BN, si buscan la de complejo le calcula los CN, los armónicos, le hace la gráfica, le hace todo. Esos software están. Lo que yo quiero que entiendan es qué significa cada una de esas cosas y en qué nos sirve a nosotros en comunicaciones. ¿Lo entendemos, Carolina Beatriz Heredia? Carolina, ¿te encuentras? Sí, profe. Sí. ¿Me van siguiendo? ¿Dónde viene corriendo? Sí, pero ¿podría volver a explicarlo, por favor, un poquitito? ¿Qué te explico? Me perdí. ¿Me puede volver a explicar? ¿Qué cosa? ¿Por qué de...? No, toda esta parte. Porque entendí la anterior, que era la de 180, que tenía que dar vuelta cuando... Esta diapositiva. Sí. Gustavo, ¿qué pasa, Gustavo Pedro? Mucho ruido. Ahí está. Acá, cuando el límite de t tiende a infinito, o sea que no tenemos ningún periodo, porque tengo el ancho del pulso y después tengo hasta infinito todo, f de t deja de ser periódica, no hay periodo, transformándose en un único pulso de duración p, tau, mi ancho de pulso, ¿no? Cuando eso ocurre, mi gráfica sale casi llena. No es que tengo tantas frecuencias, una al lado de la otra, que prácticamente es continua. Eso pasa cuando deja de ser periódica la función y pasa a ser aperiódica. Por eso, cuando tenemos P igual a 1 y T igual a 500, sea muy grande o más grande, casi sale prácticamente llena en la gráfica, en el dominio de la frecuencia, ¿no? Mi CN. Entonces vamos a hablar ahora de los análisis de Fourier en el espectro de señales aperiódicas. Bueno, ya lo hemos visto nosotros, que nos lleva a reconciliar la expresión ft no periódica, lo que habíamos visto recién, en el dominio de la frecuencia, como una suma de armónicos de frecuencia nW0, sino como una función continua en W, lo que le decía recién.
es continua, no son un montón de armónicos. Entonces no hay un W0, un W1, un W3, sino hay un W0, un W solo. Así la serie de Fourier compleja, como habíamos analizado nosotros, que era la sumatoria de n, desde menos infinito hasta infinito, de todos los Cn por el número complejo, con el grado, con cada uno de los grados y el n que estoy tomando, con el tiempo, calculaba mi Cn de esta manera, con la integral en ese espacio de 0 hasta el t. Eso ya lo sabíamos, lo que veníamos viendo. Al cambiar la variable discreta nw0 cuando t tiende a infinito, que es lo que acabamos de ver, por una variable continua w, se transformará en una integral de la siguiente manera. F de t es igual a n igual a 0 de infinito en 1 sobre t, de menos t sobre 2 a t sobre 2, bueno, ese es mi espacio, no sé cuál es menos t sobre 2, t sobre 2, puede ser 0, 1, 4, 5, menos 5, menos 6, de f de t por el número complejo, delta de t multiplicado por el número complejo. Si mi W0 es 2pi sobre t, ¿verdad? Porque doy toda la vuelta en gradianes y lo que demora t es para poder encontrar el punto para poder ir haciendo la función. 1 sobre t va a ser W0 sobre 2pi. ¿Qué era 1 sobre t? Juan Antonio Martín. Julián, profesor. Julián, perdón. ¿La frecuencia? Era el tiempo que demoraba en volver a repetirse la señal dentro de la frecuencia. Ok. T es la frecuencia, 1 sobre t es el tiempo que dura. Esa es la frecuencia fundamental en todo caso. Que es igual a W0 sobre 2pi. Acá volvemos a reemplazar los valores que teníamos nosotros, vamos reemplazando, y cuando t tiende a infinito, nw0 va a ser w y w sub 0 va a ser a delta w, voy a obtener esta otra sumatoria. Entonces, lo que yo puedo tener es la transformada de Fourier en f de t, cuando es aperiódica, es fw, ¿verdad? Mi función va a ser de menos infinito a infinito, en f de t en el punto, y la transformada inversa de Fourier, que nosotros llamamos a esta parte transformada inversa de Fourier, f de t, este es el dominio de la frecuencia, ¿no? Y esta es en el tiempo. F de t, 1 sobre 2pi, menos, desde menos infinito a infinito, la frecuencia de w por nw. Estas expresiones nos permiten calcular la expresión fw en el dominio de la frecuencia, como les decía recién yo, a partir de f de t, que es el dominio del tiempo, o viceversa. Si tenga yo la función en el dominio del tiempo o en la frecuencia, puedo encontrar la otra. La notación que hay que tener en cuenta, fw, lo llamo f grande porque es el dominio de la frecuencia, se la llama transformada de Fourier de f de t y se denota con f grande, es decir, f de f de t es igual a fw integrada en el punto, en este caso de menos infinito más infinito, en f de t por el número complejo. En otra forma similar, la expresión que nos permite que, va para acá la E, nos permite obtener f de t a partir de fw, se llama transformada inversa de Fourier y se denota por f a la menos 1. O sea, la inversa de fw va a ser igual a f de t, 1 sobre 2pi, integrada en los puntos que estoy analizando, de menos infinito a infinito, la función por el número complejo delta de w. Esto es más sencillo. Fíjense, vamos a analizar el mismo pulso, discontinuo en menos p sobre 2 y en p sobre 2, vale 1 en este caso, y vamos a decir que t va a valer 0 cuando sea menor a menos p sobre 2, va a valer 1 cuando esté en el medio, esto es tau, mi ancho de pulso, es menos p sobre 2 a p sobre 2, y 0 otra vez cuando viene esto. Simplemente voy a obtener mi frecuencia, voy separando todas las variables, integrando, perdón, todas las variables, ¿verdad?
Y llego a que mi FW va a ser igual a P seno de algo sobre algo. ¿Lo ven? Esto es para señales aperiódicas. Y esto es para señales periódicas. Donde tengo mi CN, tengo CN, C2, C0, C1, C2, C3. Y acá tengo una sola función que multiplica P por esto sobre esto. Y lo que me va a hacer es la gráfica continua. ¿Lo ven? Es una gráfica continua. Tengo mi puntito, lo voy a tomar de menos un medio a un medio, vale 1, reemplazo los valores y me da esta función en W. ¿Está? Ya es continua, no son un montón de CN como teníamos en el otro lado. Esas son las funciones aperiódicas, que es lo más frecuente que podemos llegar a encontrar en transmisiones nosotros. Porque cuando no son transmisiones digitales y vamos a hacer transmisiones analógicas, no tenemos periodos muchas veces. Fíjense que FW por el P, que es el ancho del pulso, sobre seno WP sobre 2, WP sobre 2, que es igual a F de T por esto, que es igual a pi por el seno de pi por F, por la función. Si yo tengo este valor definido para mi función, F de T, ¿verdad? 1 y 0 para cada uno, reemplazo esos valores acá. ¿Cuánto vale P en cada momento? P sobre 2 menos P sobre 2. Lo voy reemplazando y voy a obtener los valores y tengo una función continua. Y fíjense que mi intercepción en 0 es menos 1 sobre P, menos 2 sobre P, menos 3 sobre P, 1 sobre P, 2 sobre P, 3 sobre P. ¿Se acuerdan que decíamos que los cortes dónde se iban a dar? Cuando estábamos trabajando con las otras funciones. 1 sobre P, 2 sobre P, 3 sobre P. Ahí voy encontrando los valores de corte yo cuando se hace 0 la función. Cuando tenemos el pulso rectangular en esto nos daba una solución de esta manera. Pero nosotros decimos que no podemos tener esto porque esto no se transmite. Entonces en realidad lo que tenemos es el valor absoluto de esta frecuencia y la gráfica sería así. Y fíjense que es 1 sobre tau o P, que es lo mismo que en el ejemplo, tau es el ancho del pulso. Esto es tau, que tiene un valor P, ¿no? En los otros ejemplos. ¿Lo entienden eso? Damián Galleguillo. Sí, profe, estoy acá. A mí lo que más me interesa de todo esto es que sepan bien qué son los AN, los BN, son las amplitudes, los CN, la frecuencia fundamental, las otras frecuencias. Como les digo, hay mucho software que ustedes lo pueden calcular. Si ustedes saben qué significa cada uno, pueden cargar bien los datos y van a resolver todo. Por eso es importante que hagan un par de ejercicios y todo lo demás para que se les grabe bien qué es cada uno de esos elementos. Después seguramente si alguna vez les toca trabajar, lo harán con algún software si quieren. Por eso no hay problema. Y por último, vamos a hablar de los filtros, los tipos, características y funciones de los filtros. Para eso vemos todo esto de las frecuencias y cómo se generan las frecuencias. ¿Entienden ahora cómo se transmite una frecuencia? Yo transmito una señal, viene a la televisión y vienen todos los canales juntos. Solo que cada canal está en una frecuencia distinta dentro de mi señal. Es una sola señal con todas las frecuencias sumadas. Cuando llego, como existe Fourier, yo puedo separar esas frecuencias y ver canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, cambiar. ¿Lo entienden el concepto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, ¿quién? ¿Una pregunta por ahí? Me permite un comentario de hace un par de años que me explicaba un profesor que yo tenía hace muchos años, de un proyecto que tenían en una empresa de Miret, que distribuye energía, que a través de los mismos cables de
que traen el suministro a la casa, querían hacer la medición. Y puede ser que con estos conceptos puedan hacer ese tipo de trabajo. Sí. Por los cables eléctricos vos podés mandar mucha información y recibir información. Lo que hacen ahí es que el medidor tenga una forma de sumar el consumo y mande la señal del consumo por el cable para que lo reciba en un servidor en la central. Ustedes pueden mandar datos, pueden mandar televisión, pueden mandar muchas cosas por el mismo cable eléctrico. Recuerden que la electricidad es una frecuencia. El flujo de electrónicos es una frecuencia. Y ustedes le suman una frecuencia ya un poquito más ordenada que con los filtros después la pueden sacar. Sí se puede hacer eso. Buenísimo, profe. Es más, yo sé que EDET, había un profesor que enseñaba esta materia antes, que trabajó en EDET y trabajó en el proyecto para transmitir radio, digamos, a través de los tendidos de alta digamos, los tendidos de alta potencia, no voltaje, no alta potencia. Alta tensión, bien. Por ahí mandar radio. Y lo hicieron, ¿no? Y se comunicaban, y eso lo hicieron, lo hizo un profesor que estaba antes que yo en esta cátedra, trabajando en EDET, ¿no? Y ustedes pueden mandar internet también. Hay países, Holanda, por ejemplo, usa mucho la red eléctrica. Ustedes se enchufan y tienen datos. Powerline se llama eso. Hay equipitos de eso. Vamos a hablar de tipos, definición y clasificación. Se denomina un sistema o parte de radio de comunicaciones que presentan características selectivas de las frecuencias. Bueno, ya dijimos que sumábamos todas las frecuencias, las metíamos en una sola señal, ahora la tenemos que dividir para poder separar los canales. La voz, los datos, todo eso. Entonces usamos filtro. Si la señal que se aplica de entrada del filtro posee algún contenido de armónico o un ancho de banda específico, el filtro actúa de manera solamente de alguno de los componentes determinados de frecuencias de la señal aparecerán a la salida del mismo. O sea, filtra esos armónicos, deja algunas, la frecuencia más alta, la frecuencia más baja, un rango de frecuencias, como yo arme mi filtro. Un filtro eléctrico o filtro electrónico es un elemento que discrimina una determinada frecuencia o gamas de frecuencia en la señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. Se pueden clasificar según, o sea, puedo cambiar también, el filtro me puede modificar la amplitud o la fase de la señal que estoy filtrando. Por ganancia, por porción de espectro de frecuencia que dejan pasar, por orden del filtro y por tipo de respuesta. Esas son las formas que trabajan nuestros filtros. Yo estoy seguro que ustedes conocen filtros de este tipo, ¿o no? Profe, puede serlo. Que viene con el modem de Arneo, el que venía con el modem de Arneo. El splitter. El splitter exactamente. ese, claro. Ese es un filtro. Se llama splitter. Porque es un filtro específico para separar voz de datos. Viene la misma señal, toda la voz y todo lo que se habla por teléfono, y él filtra. Uno por acá y otro por acá, y pasa los datos. Filtra las frecuencias. Vamos a hablar de la clasificación según la ganancia que tengan los filtros. Un filtro pasivo, la potencia entregada a la carga externa, o sea, la salida del filtro, es siempre menor que la que no. O en mejor de los casos, igual, porque generalmente hay pérdida, por eso se dice que es un poco menor. La potencia proporcionada por una frecuencia de entrada del filtro. Esta forma por resistencias inductores y capacitores y funcionan bien a altas frecuencias. Por ejemplo, frecuencias mayores a 100 kHz. O sea, más de, si hablábamos de hercios una vez, 100 kHz son ¿cuánto? Muchas veces, ¿no? ¿Alguien me dice cuánto es? 100.000. 100.000, perfecto. Porque lo multiplica por 1000. Tengo que agregar el 3,0. 100.000. Eso es lo que es, en esas frecuencias trabaja bien este tipo de filtros. Y los filtros activos, la potencia de salida es mayor a la potencia de entrada.
está formado por amplificadores operacionales, resistencias y condensadores, y tiene un gran número de ventajas sobre los filtros pasivos. Las ventajas: los filtros pasivos son más baratos, fáciles de implementar, tienen respuesta aproximada a una función ideal, muy utilizado en aplicaciones de alta frecuencia y aplicaciones de potencia. Respuesta a las frecuencias puede tener variación importante, son desventajas, ¿no? Puede tener variación importante la función ideal. La respuesta de frecuencia está limitada al valor de los componentes pasivos, o sea que los componentes pasivos son qué frecuencia me puede detectar o no, está limitado a eso, no puedo cambiar. Elementos como inductancia son difíciles de conseguir y sus valores se incrementan a bajas frecuencias, porque necesito componentes electrónicos mejores y son más caros, ¿no? Las ventajas son que, a pesar de que son más caros, los costos no son altos, puedo armarlo en cascadas, o sea, puedo tener varios filtros en cascada ahí filtrando distintas funciones. Les puedo dar ganancia a alguna función si necesito que del otro lado se escuche mejor. ¿Cuáles son las desventajas? Necesito una fuente de alimentación, o sea, tengo que dar electricidad para poder darle ganancia, obviamente. Limitaciones en la señal, el op-amp, o sea, la amplitud que puedo tener, tiene límites en la señal a partir de los cuales comienza a surgir no linealidades, o sea, no lo detecta cuando la amplitud es demasiado alta. Límites de la frecuencia, en la amplitud, no puede responder a alta frecuencia, su frecuencia de corte puede ser demasiado pequeña para una aplicación en particular. En este caso, los filtros. Según la frecuencia, puede ser pasa bajo o pasa altos. Lo que hace el pasa bajo es, si tengo dos frecuencias. ¿Sí? ¿Puede dar un ejemplo del filtro pasivo? El filtro pasivo es el que hablábamos recién de Telecom. No tiene electricidad y no aumenta la frecuencia. Lo que hace es separar la frecuencia. ¿Entendés? Sí. Los filtros activos sí están enchufados, pueden levantar la frecuencia o cambiarlas. Si vos necesitas que del otro lado el equipo escuche una determinada frecuencia de una determinada manera, eso puede ocurrir. ¿Esos, profesor, serían los que se utilizan para mejorar la señal en los televisores? Sí y no, porque vos podés tener lo que te puede levantar la potencia en toda la señal y no filtrártela. El que decís, el que usan okay, para cuando tenés videocable y truchás demasiadas bocas y entonces pone uno para ganarte ganancia. Sí, Te agarré, ¿no? Ese lo que hace es levantar la señal de todos, no de uno, sino de todos. Lo que pasa, el filtro activo sería dejar pasar algunas y a esas levantarlas. ¿Entendés? Sí, profesor, gracias. Se te reía Daniel Eduardo, ¿no? Claro, pensé lo mismo, es un amplificador, digamos, ¿verdad? Sí. Filtro pasa abajo, por ejemplo, tengo dos frecuencias en esta función, acá así, digo, yo quiero que pase el bajo nada más, bueno, va a pasar la frecuencia de bajo. Tengo esta frecuencia, hago el pasa abajo y pasa la frecuencia baja. En cambio, en el pasa alto, pasa mi frecuencia más alta. ¿Lo ven? Se denomina de esta manera. Este es el grafiquito para demostrar el pasa alto y este para denominar el pasa bajo, ¿no? Están las dos frecuencias. Esta es la frecuencia más baja porque tiene menos frecuencia. Este tiene más frecuencia. Pasa una frecuencia y pasa la otra. Recuerda que se van sumadas dentro de la función, ¿no? Puede ser pasa banda o rechaza banda. O sea, fíjense que tiene acá una frecuencia, todas estas frecuencias las rechaza, todas estas frecuencias las rechaza, y estas pasan, y esta banda atenuada quiere decir, pasan todas, menos estas. ¿Lo ven? Eso significa rechaza banda o pasa banda. ¿Se entiende hasta ahí? Los filtros. Sí, profesor. Sí. Bueno, en pasa baja y pasa alta, en la frecuencia real, fíjense que tenemos una hoja logarítmica, porque esto va descendiendo logarítmicamente. Entonces,
Yo acá digo, pasan ciertas frecuencias y las otras las rechazo, y acá pasan ciertas frecuencias y las demás las rechazo, ¿no? Bueno, pasa banda y rechaza banda es, pasa esta banda y todo esto lo rechazo, acá pasan todas estas bandas y esto lo rechazo. Es una hoja logarítmica, por eso todas las frecuencias las tengo todas en la misma línea, pero recuerden que los valores son distintos. Unos conceptos que hay que tener en cuenta es que un filtro de un circuito electrónico posee una entrada y una salida, obviamente. En la entrada se introducen señales alternas de diferentes frecuencias y en la salida se extraen señales atenuadas o de mayor o menor medida según la frecuencia de la señal. Si el circuito del filtro está formado por resistencias, condensadores y o bobinas, componentes pasivos, el filtro será que es pasivo. Saben lo que es una resistencia, ¿no? Y saben lo que es un condensador. Sí, profe. Sí, profe. La bobina también. Sí. Bien. Si alguien no sabe, pregunta a los calles para siempre. Que hay de distintos tipos, La- digamos, los capacitores y la bobina. Sí, eso es distinto. Más grande, más chico, depende de la potencia y... Profe, ¿puede explicar la bobina? No me acuerdo de eso. Y la bobina es un cablecito, se la dibuja, un cablecito que viene así, sí, da mucha vuelta y sale por el otro lado. En las bobinas, es como que vos agarrás un alambre y lo envolves en una lapicera. Ah, sí. Ustedes, ¿cómo funciona el dial de la radio? Usted tiene una antena y la antena capta toda la señal, ¿verdad? Sí. Capta todas las señales. ¿Cómo elegís vos una frecuencia determinada? No electrónicamente, porque ahora tenemos formas electrónicas. Antes era como una bobina toda enroscada, ¿verdad? Y vos ponías un contacto a distintos niveles de esa bobina. Entonces en esa bobina agarraba, cuando vos parabas el contacto, ese contacto con la frecuencia, con toda la señal que recibía, y él te agarraba esa frecuencia. Lo corrías hacia arriba, subía la frecuencia, iba hacia abajo y bajaba la frecuencia. Así funcionaba la antena de la radio antes. ¿Sabían eso? Algo vi, profe. Bien. El circuito de filtrado está formado por el esquema de células básicas. Se diría que el primer orden, el segundo orden sí está formado por 2 células básicas y el tercer orden sí por 3 exactamente. Eso quiere decir que si yo tengo una resistencia y un condensador, y obtengo una salida, y eso lo vuelvo a filtrar, y lo vuelvo a filtrar es primer orden, segundo orden, tercer orden. Lo puedo ir filtrando para conseguir frecuencias más chicas, ¿no? Por eso puedo tener varios órdenes. Frecuencia de corte. La frecuencia para que la ganancia de tensión de un filtro cae de 1 a 0,707, esto está expresado en decibelios. Eso se diría que como ganancia del filtro se reduce cada 3 decibelios de máxima. Eso quiere decir que 1, sea la frecuencia que sea, puede ser 500, 600, 1000, ese es mi 1, y cae 0,707, eso quiere decir que cae 3 decibelios. Que es lo que puede detectar generalmente mis filtros, esa diferencia, que se considera como nivel 0 decibelio. En los filtros pasabanda y eliminabanda existen 2 frecuencias de corte diferentes, la inferior y la superior. Paso de bando, el margen de la frecuencia en la cual la señal atenúa a menos de 3 decibelios está comprendido dentro de las frecuencias de corte. Ya vamos a ver esto en un par de ejemplitos. Vamos a hablar cómo son los circuitos. Tengo mi voltaje de entrada y mi voltaje de salida. Tengo un capacitor o condensador y una resistencia. Esto es un pequeño filtro. Esto es lo mismo que poner la bobina. Este tiene una bobina y este tiene la resistencia acá. El condensador y el capacitor es ese cosito grande así, que tiene las 2 patitas acá abajo, ¿verdad? ¿Lo conocen a ese? Ese generalmente tiene acá esas rayitas y cuando se rompe explota y se abre ahí. No sé si lo vieron alguna vez.
Sí, profe, tiene lo que es el Sí, positivo. profesor. Si uno lo enchufa al revés, explota, digamos, porque tiene la rayita del negativo y el resto es positivo. Eso es porque adentro tiene una serie de papelitos de aluminio que se van envolviendo unos contra otros que vienen del otro lado y separados por una lámina hace que se atraigan, pero que no se cierre el contacto. Eso es para que cuando el circuito queda sin energía, él libera esa energía que capturó ahí, entonces vuelve a llenar y mantiene constante la energía. Estos son generalmente Eléctrico, sí, el circuito eléctrico lo mantiene. La computadora está lleno dentro de eso. sí, sí, sí. Si no, no andarían. Generalmente cuando están muy viejos, ese papelito se pincha y produce que esto explote. Se levanta y se hincha. Si está hinchado, quiere decir que hay contacto ahí, hay pérdida, no hay ganancia. Entonces la máquina puede empezar a fallar. ¿Mm? Profesor, estos son los que cuando se corta, por ejemplo, la electricidad mantienen energía un rato. Exactamente, porque lo empieza a liberar. Viste que la luz se apaga despacito. Sí. Bueno, por eso. Se van descargando todos los... Estos son los que vemos, hay otros que son más chiquititos, muy chiquititos y no se los ven. ¿Mm? La ganancia en tensión de filtro será la ganancia que va a obtener mi filtro va a ser el voltaje de salida sobre el voltaje de la entrada, que igual que la IPC por XC por la sobre otra vez el voltaje de entrada. Acá tengo mi resistencia y mi resistencia que tengo dentro de lo que es los componentes, digamos, ¿no? Que esto va a ser igual a mi voltaje de entrada por X sobre C, sobre R cuadrado de X cuadrado C veces. Vamos viendo todo esto hasta que llegamos a esta función. ¿Mm? Mi resistencia y mi C. ¿Qué? Que profe, esa parte la he visto, creo haberla visto en física 2. Sí, esto es física eléctrica. Ajá. La frecuencia de corte se define como aquella para el valor óhmico. Recuerden que hablamos de ohm en la resistencia. De la resistencia coincide con el valor óhmico de la reactancia. La reactancia va a ser lo que Preo tenía acá. Entonces, mi CC va a ser igual a 1 sobre 2 pi sobre la frecuencia de corte por C, que es igual a la reactancia. Y la frecuencia de corte va a ser igual a 1 sobre 2 pi por la resistencia sobre el condensador, el valor que tenga la resistencia que tenga el condensador. Eso que nos interesa a nosotros porque es la frecuencia de corte que puede tener ese filtro. En base a eso elijo los componentes que le pongo al filtro para poder cambiar, ¿no? Todo eso hacen los ingenieros en comunicaciones. Nosotros no lo vamos a hacer, pero tienen que entenderlo cómo funciona esos filtros. ¿Mm? Acá hay un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tenemos un valor de entrada y un valor de salida. Acá vamos viendo cómo, bueno, tenemos la función R2. Como mi R2 es igual a mi X2, tengo el mismo valor, lo reemplazo. 1 sobre la raíz de 2 me da 0,707. ¿Por qué? Porque es la pérdida que voy a tener sobre 1. E1 todo valía 1, ¿no? Entonces, si todo vale 1, mi frecuencia de corte, cuando hago la operación, me va a dar menos 3. Y se dice que es en decibelios y está ahí. Entonces, esa es mi frecuencia de corte en 3 decibelios. Y esto es lo que va a pasar. Y esto es lo que no va a pasar. ¿Mm? Cuando le doy valor 1 para obtener, le doy un valor 1 por decir 1. Entonces yo sé que en 3 decibelios es la frecuencia de corte. Bueno, acá tenemos uno ya con numeritos, la misma representación gráfica, pero con GB expresado en decibelios tiene el siguiente aspecto. Cuando tengo una resistencia de 1000 ohmios y un condensador de 1 picofaradio, ¿verdad? La tengo acá en decibelios y estas son las frecuencias de 159 Hz para arriba, es lo que va a dejar pasar. Con esta
función, ¿no? Si yo lo cambio estos valores, el 3 decibelios puede venir por acá o puede venir por acá. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Sí, ¿Mm? sí, profe. Depende el capacitor o condensador que tenga y la resistencia que tenga, es donde me van a caer los 3 decibelios para la frecuencia de corte. Todo eso van reemplazando ustedes en la función y les va a ir dando el dibujito este, ¿no? Como puede apreciarse en esta última representación, cada vez que la frecuencia se dobla, la ganancia cae menos 2 decibelios. O sea, cada vez que la frecuencia es doble, va cayendo cada 3 decibelios. Menos 6. En esta característica, los filtros de primer orden, la ganancia cae menos 6 decibelios por octava fuerza de banda de paso. Eso quiere decir que cada vez que haga otro de estos, me va a caer menos 6 decibelios para poder hacer la lectura, ¿no? Eso lo van a ver en grafiquitos, seguramente cuando haga la práctica lo van a ver. Acá tenemos pasa abajo, o sea que lo que va a pasar es esto, y esto es lo que va a dejar de pasar. Los filtros, además de afectar la amplitud de la señal que se introduce en la función de la frecuencia, también afectan o modifican la fase de la señal. Eso hay que tener cuidado cuando cambian la fase. Recuerden que pueden tener una fase así o pueden tener una fase así. Ahí tiene un cambio de fase. Esto es una fase. Si yo le quiero cambiar la fase de esa onda, hago así. ¿Se entiende? Este es un cambio de fase. ¿Lo ven ahí? Pasó de una seno a una coseno. ¿Qué? Sí, lo ven. Bien. Modifican la fase de la señal. Y dicha modificación también será una u otra función en frecuencia de la señal de entrada. El desfase entre la tensión y los extremos del condensador de tensión de salida y la tensión de aplicación de entrada vendrá por el desfase, va a ser a menos 90 grados, más el arco tangente de la resistencia y el condensador, ¿no? De la XC y la resistencia. Profe, Sí. esa entrada y salida que está en el esquema, ¿qué Sí. vendrían a ser? ¿Sería electricidad? Voltaje. Sí, voltaje. Voltaje entrada, voltaje salida. Exactamente. Ajá. Hay que tener cuidado con eso porque a veces hay que hacer la corrección. Acá estamos hablando que tenemos que hacer la corrección de la fase para evitar los problemas cuando pasa por el filtro. En el pasa abajo, bueno, hacer al revés. Tiene acá los 3 decibelios, pasa esto y dentro con una resistencia de 1000 ohmios y un picofaradio, ¿no? Los circuitos usados como filtro pueden ser este o este. Son filtros sencillos, ¿no? Condensador resistencia y resistencia la bobina, es en el pasa alto. Son al revés, fíjense que los pasa abajo, ¿no? Acá están al revés en este gráfico. Acá tendría que estar cambiado esto. Profe, Sí. ¿está cambiando de diapositiva? Sí, ¿por qué? Porque yo estoy viendo unas de filtro pasa abajo hace rato, no sé, y no veo no se está moviendo nada. Yo estoy viendo todo, profe. ¿Quién está viendo todo? Yo veo perfecto, va cambiando. Sí, Ya me yo pasa también igual estoy en la viendo misma perfecto, diapositiva. Sí. No tengo César. Lo veo cambiado. Veo bien, profe. Compren más ancho de banda entonces. Necesitan más frecuencia. Bueno, tengo 100 Profe, megas. ¿qué ya dijo no sé al por qué. último de los gráficos? Este gráfico, este que está acá, ¿lo ven? Sí. Está al revés. La resistencia va acá y el condensador va acá. ¿Por qué? Porque un pasa abajo. No, está bien, perdón. Un pasa abajo. Está bien. El pasa abajo, va bien, está bien, el pasa abajo. Cuando es pasa alto, cambia. ¿Lo ven? Ahí sí, sí. Sí. Albornoz. Adolfo Isaac Cruz Gareca. ¿Todo bien? Profe, todo bien. Sí. ¿Se lo ve bien? Sí. Y bueno, con eso vamos a dar por terminada la unidad número 2. ¿Consultas? Sí, profe, ¿usted nunca hizo este experimento físico? Es decir, agarró
un condensador, una resistencia y midió la señal? Si es que se puede. Sí, sí, lo hice hace mucho tiempo. Cuando tenía entre los 17 y los 25 jugué mucho con eso. Es más, ¿se acuerdan que antes para los videocables, cuando te mandaban los fútbol codificado y esos canales de películas por videocable, te mandaban el canal codificado, en realidad le metían ruido a la señal, ¿entendés? Entonces vos no lo podías ver, se veía con ruido, con lluvia. Entonces en la facultad vos comprabas el aparatito, pagabas el aparatito por mes, lo enchufabas ahí y te filtraba el ruido, porque tenía una frecuencia con ruido. Lo que nosotros hacíamos era poner una especie de cablecito con una resistencia, un condensador, enchufábamos el cable el videocable, y cuando poníamos esos canales, como era una resistencia variable, tenía como un tornillito arriba, una especie de tornillito, con el destornillador lo íbamos moviendo hasta que encontrábamos la frecuencia del ruido y la filtrábamos. Y ahí podíamos ver los canales. Ahora tienen otra manera de codificarlo, ¿no? Son codificados con algoritmos. Antes era con las señales esas. Entonces era más fácil hacer eso. O sea, eso hacíamos en la facultad. Un Walkman yo tenía, me acuerdo que no agarraba la radio y tenía que girarle así con un destornillador y andaba, agarraba. La radio. Sí. Bueno, eso porque estaba moviendo la frecuencia, ¿no? En esa barrita. Si era muy vieja la radio, van a ver que es una barrita con una bobina. Y usted tiene el contacto que escucha, que va hacia los parlantes, digamos, hacia el equipo. Tiene uno sobre la antena y otro sobre la bobina. Entonces ahí van agarrando todas las frecuencias. ¿Se entiende? Profe, entonces, profe. hace tiempo, el servicio de cable que nosotros contratábamos antes, el que no era DirecTV, el que era a base de cables, lo que hacía el técnico cuando uno se atrasaba con los pagos era alterarlo con ruido. Con ruido nada más. Sí, con ruido. Por eso no podías ver el canal. Entonces, tranquilamente uno que sepa, que tenga el conocimiento, podría volver a poner la señal el mismo. Claro. Y el inspector del cable no se daría cuenta. Si ustedes ya Claro, podrían todo es analógico, ¿verdad? ¿Cómo? Todo es analógico, digamos, no tiene un analógico. control, digamos. Por ejemplo, acá el servicio cuando lo cortan, agarran en el poste y lo desenchufan nomás al conector, el que viene, digamos, el que deriva para las casas. Sí, bueno, eso porque te corta el cable. Yo decía cuando... Claro, por eso. Pero bueno. Sí, he jugado un poco con esto, hice mis primeras plaquetitas, todo, inyectores de ruido. Pero bueno. Ya me dediqué a otra cosa después. ¿Alguna otra pregunta? Espero que le haya quedado un poco más claro todo lo que es Serie Furiel ahora. Profe, ¿cuándo puede subir esta parte, la periódica y filtro que nos falta en el campus? Ya está subido todo. Faltan estos 2 capítulos, profe. Señales a periódica y filtro. Termina la clase anterior. Ah, mira vos, ya lo voy a ver. Por favor. Yo no, me pasa que lo maneja el otro profe a eso. Pero ya voy a hablar con él para que lo suba. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Y si no, se los paso yo después. Si no lo llegan a subir hasta el lunes, se los paso yo. Cosas que el miércoles tengan tiempo hasta el miércoles de ver algo. Así en la práctica no patinan tanto. Voy a ver si les consigo algún videíto de esto también y se los mando. Así como le mandé de los otros. Pero lo importante es que ustedes entiendan qué significa cada parte de la serie, cómo se compone la señal y cómo después nosotros podemos ir escuchando las frecuencias, separando las frecuencias. Ya vamos a ir viendo más adelante qué hacemos con todas esas cosas. Pero bueno, ya entienden ahora cómo se compone cuando están jugando en red, ¿verdad? El Counter-Strike dispara una balita, cómo va esa balita en todas las frecuencias ahí metida y cómo llega al otro lado. Que la N, el BN, los CN,
frecuencia fundamental, tau, que el ancho y pulso. Todos esos conceptos tienen que manejar. Ya a ver si puedo conseguir unos cuantos software que sean sencillos, porque son un poquito más complejos. Como GeoGebra, por ahí un poquito más complejo, hay que programarlo, pero muy bueno para hacer todas las gráficas y encontrar todo eso. Te encuentra el AN, el BN, te encuentra todos los valores, no tenés que buscar vos la frecuencia, las gráficas, pero vos tenés que saber qué significa cada una de esas cosas. Y con los filtros lo que haces vos, bueno, quiero separar estas frecuencias, quiero esto, quiero aquello. Así cuando vos cambias un dial y pones canal 2, ¿por qué sintoniza canal 2? Porque es un filtro que deja pasar nada más que la frecuencia que ve en el canal 2 del televisor. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Mm? Porque vienen todas las frecuencias juntas. Bien, ¿alguna otra consulta? Niños y niñas. Profe, el tema del evaluativo de esta unidad, ¿cuándo sería? Creo que es el miércoles que viene. Ah, bien, bien, bien. Así que el fin de semana tiene para estudiar toda la primera parte, por lo menos. Sí. ¿Hola? No escucho nada. Oye, profe. Ahí sí. ¿Alguien está hablando? ¿Martín? Adolfo, Isaac, No, se no, escucha. profe. Che, profe, le iba a preguntar una cosa. ¿Tiene que ver eso lo mismo con, por ejemplo, lo que es para el tema de las bandas, de, por ejemplo, cuando uno, la sintonización de las bandas de sonido, por ejemplo? Bandas de sonido, no entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres? ¿Ha visto cuando, digamos, me refiero a los ecualizadores que vienen para sonido? Cuando vos ecualizás en un sonido, ¿qué es lo que haces? Empezás a filtrar las frecuencias que te lo hacen más grave o más agudo y vas cambiando la salida. ¿Entendés? Bien, bien. Lo que son esos, todas esas perillitas del ecualizador son potenciómetros, son resistencias. Claro. Si vos vas cambiando esas resistencias, son resistencias muy chiquititas, que lo que te hacen es cambiar y filtrarte ciertas frecuencias, ¿verdad? Frecuencias que te lo hacen más grave o más agudo el sonido, y eso es lo que hace. Son filtros. En realidad son filtros los ecualizadores. Claro, porque por Son ejemplo ahora filtros muy chiquitos, ¿no? las potencias vienen ya, digamos, con un ecualizador digital, digamos, que ya vienen para que uno la programa las bandas, para el sonido, el filtro, Claro, todo porque eso. ya todo el sonido es digital, no es analógico. Entonces vos lo haces digitalmente al cambio de filtro. Ah, bien. ¿Entendés? Es el mismo concepto, solo que digital en vez de analógico. Analógico. Pero es el mismo concepto. Ah, bien, profe, gracias. No, nada. ¿Martín? Sí. Ah, vos me estabas preguntando. Adolfo. Sí, yo le estaba preguntando. Está bien, está bien. Adolfo, ¿vos me querías preguntar algo? Adolfo, sí, Adolfo Isaac Cruz Gareca. Profe, ¿hay grupo de WhatsApp de esta materia? No. Si ustedes quieren armar un grupo de WhatsApp de ustedes, lo arman, no tengo ningún problema. Pero a mí no me ponen en ningún grupo de WhatsApp. Mi teléfono es mío y de propiedad mía, no de los alumnos. Si alguno de ustedes consigue mi número de teléfono, no me llame nunca. Me pueden mandar todos los correos electrónicos que necesite, que quieran, tengo que contestar N veces si hace falta. Pueden contactar por campus también, no tengo ningún problema. No a mi celular. ¿Quedó clarito? Sí, profe, no hay problema. Gracias por entender. Bueno, si no hay más consultas, nos vemos la semana que viene. Perfecto, profe. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Que ande bien. Hasta luego, la semana que viene. Hasta luego, profe. Hasta luego.